Estamos de regreso en Directo América de France 24 y estos son los titulares de la jornada. Como estúpida calificó el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance la votación provisional del Parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania. Antes de viajar a Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos alertó que los deseos expansionistas de su aliado ponen en riesgo el plan de la administración Trump para Gaza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, urgió a líderes europeos a mejorar las capacidades de largo alcance de su país para poder contrarrestar los ataques de Rusia, que a lo largo de los últimos meses han sido masivos con misiles y drones. Lo hace desde Bruselas en una reunión del bloque de los 27 en la que participa. Una oración histórica. El Papa León XIV y el rey de Inglaterra, Carlos III, rezaron juntos en la Capilla Sixtina en un encuentro entre las iglesias que se dio a casi 500 años después de la Reforma Anglicana. Les contamos de importancia en este noticiero. En nuestro reportaje en foco, desde que el presidente Donald Trump llegó al poder, han sido miles los migrantes irregulares deportados a sus países de origen. Hoy revisamos cómo es la travesía de los ciudadanos indios que deciden transitar por rutas ilegales hacia la Unión Americana. Iniciamos con información sobre la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, porque los enviados estadounidenses a Medio Oriente que observan la aplicación del plan del presidente Donald Trump reaccionaron en las últimas horas a la votación del Parlamento israelí sobre una anexión de Cisjordania. Desde Tel Aviv, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance calificó esta votación de la Knesset como una estúpida maniobra y dijo que Washington no lo permitirá. Alguien me dijo que era una maniobra política, que no tenía importancia práctica, que era puramente simbólico. Mira, si fue una maniobra política, fue una maniobra política muy estúpida y personalmente me ofende. Cisjordania no será anexada por Israel. La política de la administración Trump es que Cisjordania no sea anexada por Israel. Esa seguirá siendo nuestra política. Y si la gente quiere votar simbólicamente, puede hacerlo. Pero desde luego no nos gustó. En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, antes de iniciar su camino hacia Israel, alertó que los deseos expansionistas de su mayor aliado de Medio Oriente ponen en riesgo el plan de la administración Trump para Gaza. En respuesta a la votación del Parlamento, el Ministerio de Exteriores israelí aclaró que se trató de una lectura preliminar y dijo que una aprobación sobre la anexión no será posible sin el apoyo del gobierno. Aquí los detalles. Al partir de Washington hacia Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó una severa advertencia. Una anexión israelí de Cisjordania amenazaría el acuerdo de paz en Gaza del presidente Donald Trump. Obviamente creo que el presidente dejó claro que no es algo que apoyaríamos ahora mismo, y creemos que incluso amenaza el acuerdo de paz. En este momento creemos que podría ser contraproducente. Sus comentarios se produjeron después de que el Parlamento israelí votó el miércoles a favor de avanzar con dos proyectos de ley de anexión. Según el Jerusalem Post, el primer ministro Benjamin Netanyahu había solicitado el aplazamiento del debate. Las propuestas, impulsadas por ministros de extrema derecha, extenderían la soberanía israelí sobre la Cisjordania ocupada. El primer proyecto de ley anexaría Male Adumim, un gran asentamiento de 40.000 habitantes en el este de Jerusalén. El segundo anexaría toda Cisjordania. Hamás y varios estados árabes condenaron rápidamente la votación del miércoles. El reino enfatiza su rechazo total a todas las violaciones y asentamientos y expansionistas perpetrados por las autoridades de ocupación israelíes. El viaje de Marco Rubio a Israel se produce mientras el vicepresidente J.D. Vance se encuentra de visita en el país, quien expresó un optimismo cauteloso sobre el sostenimiento de la paz, pero la reciente votación, junto con las acusaciones de violaciones de la tregua, genera preocupación por la fragilidad del alto el fuego. Los dos proyectos de ley pasarán ahora a su posterior lectura en el Parlamento. En otro frente de guerra, vamos a Bruselas, en donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participa en un encuentro con líderes europeos, a los que urgió a mejorar las capacidades de largo alcance de su país para poder así contrarrestar los ataques de Rusia, que en últimos meses han sido masivos con misiles y drones. Además, afirmó que el mecanismo propuesto para utilizar los activos rusos congelados para otorgar préstamos a Kiev es completamente legal y justo. La reunión ocurre al tiempo que el bloque de los 27 aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos reportó sobre el avance de la cita.
Sí, los líderes europeos están reunidos en este momento con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en que discuten la ayuda a Ucrania y financiera. Por una parte, la ayuda en defensa, como comentabas, estas necesidades que tiene para hacer frente a los misiles de largo alcance que están actuando en territorio ucraniano, especialmente también en la capital, pero también el aumento del envío de más armamento, aún más, sobre todo porque Ucrania cada vez depende más de Europa y ante las dificultades que tiene para depender de Estados Unidos y también sus necesidades financieras. Ucrania apenas puede hacer frente a sus pagos más inmediatos para principios de 2026. También se discuten el uso de los 140.000 millones de euros en activos rusos congelados que se encuentran mayoritariamente en Bélgica. Se espera que este dinero se pueda utilizar para ayudar a Ucrania. Se está abordando la posibilidad de que sea en forma de préstamos, pero este dinero no lo tendría que devolver Ucrania hasta que, una vez se haya alcanzado la paz con Rusia, este país se comprometa a un fondo en que se pueda devolver este dinero y pague por la invasión. Hay un amplio consenso para que se pueda aprobar esta posibilidad, esta propuesta. Lo que pasa que el primer ministro belga, Bart de Wever, exige garantías, como por ejemplo que todos los países acepten un riesgo, mutualicen el riesgo ante las posibles represalias por parte de Rusia. De lo contrario, va a vetar esta propuesta, ha asegurado el primer ministro belga. El objetivo, en cualquier caso, es que si sale adelante, es que se pueda utilizar bien para la compra de más armamento para el país o bien para hacer frente a sus necesidades financieras inmediatas. Y Estados Unidos ya adelantaba ayer nuevas sanciones contra las dos mayores petroleras rusas por la guerra que libra contra Ucrania desde febrero del 2022. Desde el Kremlin aseguraron que dichas sanciones no serán un problema, ya que Rusia, cito, ha desarrollado una sólida inmunidad a las restricciones occidentales. Esta imposición de sanciones de Washington contra Moscú ocurre en momentos en los que los esfuerzos de la administración de Donald Trump para poner fin al conflicto no han dado resultados. Escuchemos a la portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova. Consideramos esta medida extremadamente contraproducente. Envía una mala señal en cuanto a lograr avances significativos en las negociaciones para la resolución del conflicto ucraniano. Si la actual administración estadounidense empieza a seguir el ejemplo de sus predecesores, que intentaron obligar a Rusia a abandonar sus intereses nacionales con sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo, un fracaso para los asuntos internos y negativo para la estabilidad de la economía mundial. Ahora vamos al continente asiático. Durante su visita de Estado a Indonesia, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, confirmó que en las elecciones presidenciales de octubre del 2026 buscará permanecer por un cuarto mandato al frente del Palacio de Planalto. En su visita al país asiático, que es un nuevo socio de los BRICS, Lula abogó por el libre comercio y el acercamiento de Brasil a Asia. Y en Yakarta cerró acuerdos bilaterales. Después viajará a Malasia para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde podría encontrarse con su homólogo estadounidense Donald Trump. En Estados Unidos, tras las redadas de ICE en el barrio chino de Nueva York, comerciantes y ciudadanos temen que los operativos de la entidad federal para capturar migrantes en situación irregular se vuelvan recurrentes y afecten el turismo. Mientras tanto, desde Washington, algunos demócratas advierten que la Gran Manzana podría ser el nuevo objetivo de la Casa Blanca para enviar tropas federales. Diego Bassani nos trae todos los detalles. El ICE desata el temor de los neoyorquinos, luego de que el martes el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llevara a cabo redadas en las calles turísticas del barrio chino. Algunos comerciantes temen que los operativos en búsqueda de personas en situación irregular se vuelvan una costumbre y ahuyenten a los clientes. ¿Estamos viviendo en un país del tercer mundo? ¿Vamos a tener miedo de salir a la calle ahora mismo? ¿Tenemos que llevar nuestro pasaporte para salir a la calle? La gente de todo el mundo viene a visitar la ciudad de Nueva York. ¿Cómo se sienten ahora mismo? ¿También van a tener miedo? Sí, lo tienen. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, ha pedido a la comunidad subir a la página web de su despacho videos u otra documentación sobre las redadas del ICE en la ciudad para evaluar cualquier infracción a la ley. Desde el Capitolio, representantes demócratas por el estado de Nueva York advierten que la administración Trump podría estar preparando el envío de tropas federales a la Gran Manzana, una medida que la Casa Blanca ya ha buscado llevar a cabo en ciudades dominadas por la oposición como Chicago o Portland.
Esto no es control migratorio, es terrorismo ilegal diseñado para incitar a la violencia y crear un pretexto para que Donald Trump envíe militares a la ciudad de Nueva York. Mientras tanto, decenas de neoyorquinos han salido a las calles de Manhattan para protestar en contra de los operativos del ICE en Canal Street, que dejaron 9 personas detenidas, según un comunicado publicado por la entidad federal. En otro orden de ideas, reunión histórica entre la Iglesia Anglicana y la Católica. El rey Carlos III de Inglaterra visitó el Vaticano, donde se encontró con el Papa León XIV para rezar en favor del medio ambiente. La imagen de ambos líderes manteniendo una oración frente a los frescos de Miguel Ángel y Botticelli y con el juicio final de fondo es la primera que se produce desde la fundación de la Iglesia de Inglaterra hace casi 500 años. Los detalles con Albert Naya. Tuvieron que pasar más de 500 años para que un monarca británico rezara con el Papa en la Capilla Sixtina, una imagen que dejó al jefe de la Iglesia Anglicana y al de la Católica unidos en un altar por primera vez en la historia. Let us pray. God our Father, you have created... El rey Carlos III y la reina Camila se reunieron esta mañana con el Papa León XIV en el Vaticano, como parte de su visita oficial de Estado. Fueron recibidos en el patio de San Damaso por la Guardia Suiza y con el himno Dios salve al rey. Su encuentro con el Santo Padre marca un momento histórico en las relaciones entre anglicanos y católicos y se centra en 2 temas clave: la unidad cristiana y el cuidado del medio ambiente. La creación de la Iglesia Anglicana tiene sus orígenes en 1534. Enrique VIII de Inglaterra quiso anular el matrimonio que mantenía con Catalina de Aragón, y ante la negativa del entonces Papa Clemente VIII, el monarca decidió romper con la Santa Sede y fundar su propia institución, encabezada por él mismo. La tendencia no fue aislada en la época. Menos de 2 décadas antes, Lutero creó tendencia en Europa inaugurando la Iglesia protestante y abrió el camino para la creación de iglesias en varios estados. El actual jefe institucional de la Iglesia Anglicana es el propio rey Carlos III, el mismo que hoy le dio la mano al jefe de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Anglicana ostenta también la figura de líder espiritual, y recientemente esta iglesia eligió por primera vez a una mujer para comandarla. Islandia ha sido uno de los pocos lugares del planeta libre de mosquitos. Sin embargo, algunas investigaciones científicas recientes han descubierto 3 ejemplares en la nación isleña del norte de Europa, indicios de lo que podría ser una señal de advertencia del calentamiento global. Más detalles en este informe. Junto con la Antártida, Islandia ha tenido durante mucho tiempo la distinción de ser un territorio libre de mosquitos. Pero eso está cambiando. Por primera vez en su historia, se han encontrado estos insectos en suelo islandés. Los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo de que esto podría suceder. Aunque el país cuenta con numerosos lugares ideales para la reproducción como estanques y pantanos, muchas especies no podían sobrevivir al clima gélido, pero ahora las temperaturas están aumentando. Los mosquitos podrían haber llegado en barco. A menudo estos insectos son transportados en aviones y barcos. Podría ser una coincidencia que haya llegado ahora y no antes, pero también podría ser que haya subido la temperatura. Y esa es probablemente una de las razones por las que ahora hay un aumento de insectos mucho más rápido que antes. Según investigaciones científicas, Islandia se está calentando 4 veces más rápido que el resto del hemisferio norte. Los glaciares están retrocediendo y ahora aparecen en aguas islandesas peces de aguas cálidas. Vamos con nuestro segundo reportaje del día. Desde que volvió al poder en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió deportar a decenas de miles de inmigrantes indocumentados y lo está haciendo. Entre ellos se encuentran 18,000 ciudadanos indios. En febrero, su administración comenzó las deportaciones de vuelta al país más poblado del mundo. La mayoría de ellos utilizó lo que popularmente se conoce como la Ruta del Burro, un largo y complejo recorrido diseñado para evadir los controles fronterizos. Aquí la historia. Han pasado meses desde que Robin Handa regresó a casa de sus padres en Kurukshetra, en el norte de Nueva Delhi, pero todavía no lo puede creer. Las esperanzas y sueños que llevaba conmigo no se cumplieron. Nos subieron directamente a un avión rumbo a India.
Robin, de 26 años, es uno de los más de 1.700 indios que Estados Unidos ha deportado desde que Donald Trump inició su segundo mandato. Él estuvo entre los primeros 104 indocumentados indios que fueron enviados en un avión militar estadounidense en febrero. Para él, las 40 horas de vuelo fueron una humillación extrema. No éramos criminales. En el avión había niños pequeños de 2, 3, 5 años y mujeres. Incluso ellas estaban esposadas y también les pusieron grilletes en los pies, igual que a mí. En los últimos años, muchos jóvenes indios arriesgan todo para llegar a países occidentales como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido por vías ilegales. A esta tendencia se le conoce popularmente como la ruta del burro, un trayecto largo e indirecto para evadir la seguridad fronteriza. Robin dice que la falta de oportunidades laborales lo empujó a dar este paso extremo. Durante el trayecto vimos muchos cadáveres. Los caminos eran muy peligrosos. Vi la muerte de cerca. Mi agente nos dijo que no tendríamos que caminar. Viajó con un grupo armado por su agente de viajes, pero lo que le prometieron estaba muy lejos de la realidad. Llegó a Estados Unidos a través de Sudamérica. En México, los narcos nos retuvieron como rehenes en 3 lugares distintos porque nuestro agente no les pagó la comisión. Nos dieron descargas eléctricas y nos torturaron. Un viaje que debía durar 3 semanas se convirtió en una pesadilla de 7 meses. Su travesía no solo fue peligrosa, también fue costosa. Su padre reunió $50.000 vendiendo parte de sus tierras y pidiendo prestado a familiares. Cada vez que sonaba el teléfono pasábamos la noche en vela. Nos sentábamos a comer y llegaba una llamada diciendo que algo malo había pasado. Mi hijo pasó por un infierno. Como padre fue muy doloroso escucharlo. Cada año, miles de indios toman la ruta del burro. Sus viajes son posibles gracias a una red de traficantes de personas repartida por todo el mundo. Nos reunimos con uno de ellos que pidió proteger su identidad. Llevo 20 años en este negocio. He enviado cerca de 2.000 personas por la ruta del burro. El hombre asegura que más de 50 personas de toda India lo contactan cada mes y que sus clientes saben perfectamente a lo que se enfrentan. Pero usted sabe que es ilegal. ¿Por qué lo sigue haciendo? Tiene razón, pero es mi trabajo. Los clientes saben que es peligroso e ilegal y aún así eligen este camino. Dice que desde el regreso de Trump, la migración ilegal a Estados Unidos se ha vuelto mucho más difícil. Ahora prueba un enfoque distinto. Como la mayoría de sus clientes son viajeros primerizos, el viaje comienza en países donde los indios obtienen visas con facilidad. Una estrategia para construir un historial de viajes legítimo y reducir sospechas. Les pedimos que vayan a Dubái y de ahí los enviamos a Inglaterra, Estados Unidos o Canadá, donde quieran. Para Estados Unidos, normalmente los mandamos a México pasando por Madagascar y Brasil y les conseguimos documentos y visas falsas para Canadá o Estados Unidos. El traficante asegura que nunca lo han atrapado. El tema se volvió una llamada de atención para las autoridades indias en 2022, después de que una familia con 2 niños muriera congelada en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Eran parte de un grupo de migrantes indios que intentaba cruzar. Desde entonces, la policía se mantiene alerta ante viajeros sospechosos, la mayoría saliendo por el Aeropuerto Internacional de Nueva Delhi. Estamos muy preocupados por esta tendencia creciente de migración ilegal y hemos lanzado una ofensiva muy fuerte contra esas redes. Hemos desmantelado 2 fábricas que operaban a gran escala, una en Surat, Gujarat, y otra en pleno corazón de Delhi. En Tilak Nagar, recuperamos equipos sofisticados, un arsenal de documentos falsos, visas, sellos y máquinas. Su equipo ha arrestado a más de 200 agentes ilegales en toda India desde el año pasado. Nuestra estrategia ahora se centra en desmantelar la red de facilitadores y agentes fraudulentos, en lugar de castigar a los pasajeros que son las principales víctimas. Pero la ofensiva policial no ha frenado los planes de un número creciente de indios que sueñan con tomar la ruta del burro, como este hombre que pidió permanecer en el anonimato. Quiero construir un futuro para mi hijo, mi madre y mi esposa. Cuando mi hijo empiece la escuela, tendré que pagar la matrícula. ¿Y cómo cubro comida y vivienda? Al menos 5 amigos suyos ya se fueron a Norteamérica por esta ruta prohibida. Dicen que en 2 años compraron casa y un auto de lujo. Un sueño que, asegura, no podría alcanzar con los ingresos de su pequeño taller de reparación de celulares.
Aquí no tengo nada que hacer. En las últimas 2 horas, ¿cuántos clientes llegaron? Ninguno. No hay trabajo. No tengo esperanza en mi país. Para mí, crecimiento económico significa que las cosas se vuelvan más accesibles. Si algo cuesta $100 y baja a 80, eso es crecimiento. Pero si pasa de 100 a 150, ¿cómo es eso crecimiento? Es mejor arriesgarse una vez que quedarse con hambre. Un estudio de Pew Research de 2023 reveló que los indios son la tercera población más grande de migrantes irregulares en Estados Unidos, con más de 750.000 personas. Hasta que India no frene el desempleo juvenil, que ronda el 10%, corre el riesgo de perder su ventaja demográfica ante la migración. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero los invitamos a que se queden con nosotros. Ya viene Valentina Torres Sánchez y Ciencia y Tecnología. Hasta la próxima.